lograr el aprendizaje de la historia, porque debemos conocer la historia, ¿no? No conocer la historia a veces nos puede llevar a convertir sobre todo los mismos errores de la mala historia. Entonces también por eso es que tenemos que aprender de ello. Bien. Todos los que han activado su cámara en este momento están con la asistencia. Entonces, tal como hemos procedido en la anterior sesión, yo voy a silenciar mi micrófono y voy a pasar a compartirles el video. De la misma manera, al final de la sesión, van a encontrar activada en la sección de controles de video el formulario ya número 2, ¿no? En este orden de las sesiones de video que estamos teniendo. Bien, les comparto por favor. A medida que pasan los años, se va confirmando de manera inequívoca que el episodio más importante de cambio que vivió la República fue la Revolución de 1952. Por supuesto, cuando uno hace una afirmación de esta categoría, no está haciendo simplemente un elogio, sino una constatación. Todos sabemos que la Revolución Nacional tuvo grandes luces y grandes sombras, pero fue la única revolución real que vivió Bolivia desde 1825. Y lo que eso significó como una hecatombe en el siglo XX que cortó a cuchillo pasado, presente y futuro de ese momento es algo que no podemos pasar por alto. Toda sociedad define su proyecto de país, la nación que quiere ser. Bolivia en 1825, cuando nació como república, estableció una idea de Estado. Probablemente el momento culminante en ese comienzo lo tuvo Andrés Santa Cruz y la Confederación Perú-Boliviana. Luego viene el llamado Estado oligárquico, el Estado creado en 1880 tras la derrota del Pacífico. Y hoy nos toca hablar del Estado del 52, el más lúcido proyecto de construcción de un Estado nacional que tuvo Bolivia, con un conjunto de elementos que explican su génesis, su desarrollo y eventualmente sus éxitos y fracasos. ¿Cómo es que se forma y por qué el Estado del 52? 15 de abril de 1952. La llegada triunfal de Víctor Paz Estenssoro a la sede de gobierno marca la culminación de un proceso bélico que llevaría a un partido político y a un país a los cambios más importantes que haya vivido en su historia contemporánea. Pero esta historia tiene antecedentes.
los de una nación viviendo en un estado semifeudal, en circunstancias totalmente alejadas de lo que el siglo XX exigía. Este país era prácticamente una especie de campamento minero establecido sobre una economía feudal agraria, sobre una especie de hacienda. El mejor hospital de Bolivia estaba en Catavi. Este era evidentemente un país dependiente, una semicolonia explotada desde el exterior, ¿no es verdad? Ahora, el resto del país, lo que no fuera la región minera, vale decir Potosí, La Paz, Oruro, estaba abandonado. No habían ferrocarriles ni caminos hacia Santa Cruz, El Beni, Opando o Tarija, porque no habían minas. Todo se había concentrado de acuerdo al interés de la explotación minera, que era un interés evidentemente semicolonial. El país creado a imagen y semejanza de los liberales, con los ojos puestos en París y Europa, prescindiendo de esa mayoría aplastante de los bolivianos quechuas y aymaras, no manejaban los conceptos esenciales de la participación. Era un país excluyente. Desde una perspectiva, los tres varones del estaño, Patiño, Jossi y Aramayo. Desde la otra, los terratenientes. Un gran vacío, la inexistencia de burguesía y de clase media, y esa base extraordinariamente importante pero olvidada y despojada, quechua y aymara, abandonada por todos, era desde luego el punto de partida del germen revolucionario. La historia republicana de Bolivia no cambió en esa trágica saga de opresión. Desde el siglo XIX, con las reivindicaciones tras el despojo de las tierras por Melgarejo, hechas tanto en los Andes como en los valles, continúa con la reivindicación minera que comienza en la década de los años 20. Una sucesión de masacres y levantamientos, una sucesión de reclamos que tienen nombres y apellidos. Zárate Vilca por un lado, María Barzola por el otro. En 1942 culmina con la masacre de Catavi. El trotskismo tuvo enorme influencia política desde el año 46, cuando se aprueban las tesis de Pulacayo, y durante el sexenio 46-52, las masas bolivianas se movilizan alrededor de las ideas fundamentales de la tesis de Pulacayo. Sin duda, las ideas del trotskismo que en ese momento representaba Guillermo Lora, que venían desde la década de los años 30, fueron importantes. Pero es la debacle del Chaco y la derrota ante el Paraguay el episodio más importante que hace que un país entero tome conciencia de su dislocamiento, de sus contradicciones internas y sobre todo del desconocimiento que el país urbano tenía del otro, del país real, profundo. El nacimiento de partidos políticos, por una parte, del fascismo, Falange Socialista Boliviana, por la otra, del marxismo, el PIR y el POR, de la Cuarta Internacional. Y finalmente, el nacimiento del partido pragmático por excelencia, sin muchas ideas claras de programa, pero con mucha capacidad para representar y reflejar los intereses populares, el MNR, marcan el cambio ideológico fundamental que conduciría a la eclosión de 1952. No se puede hacer una revolución de clase. No se puede mantener el liberalismo que se ha acabado. No se puede establecer aquí la dictadura fascista. En un país de indios y mestizos era pueril. ¿Qué hacer? Entonces la respuesta era obvia. Hay que hacer la revolución nacional, que cuando era un concepto menos conocido, era mucho más acomodado a este país semicolonial. ¿Qué era el nacionalismo revolucionario? Los conceptos, más que manejarse desde el punto de vista teórico, a pesar del importante aporte de Cuadros Quiroga, del propio Walter Guevara con la tesis de Ayopaya, fueron construyéndose en el camino, como casi todas las cosas que se hicieron en Bolivia para hacer transformaciones importantes. El MNR nunca ha tenido programa. Yo recuerdo que estando desterrado en Chile con un señor muy destacado y amigo del doctor Paz, le mandamos una nota al doctor Paz a Buenos Aires pidiéndole programa del MNR y no mereció respuesta. Y el MNR, que no tenía un programa claro, porque el documento elaborado por José Cuadros Quiroga, que es el
programa del MNR no contempla ni la nacionalización de las minas, ni la destrucción del latifundio. Al principio el MNR no tenía las cosas claras. Su declaración de principios, que fue redactada por Cuadros, se parecía mucho al Mein Kampf, a mi lucha de Hitler. Fundado en 1942, con influencias evidentes del marxismo por un lado y del nacionalsocialismo por el otro, el MNR llega al poder en 1943 con Radepa a la cabeza de Gualberto Villarroel. Es ya el proceso inicial de lo que sería la Revolución Nacional. Son años de formación, sin embargo, y en los que todavía el viejo esquema, el viejo Estado liberal, recupera terreno y logra entre 1946 y 52 mantener la hegemonía del poder. Era, sin embargo, la agonía de una visión de país que desaparecía y naufragaba. Bolivia tenía en 1950 3 millones de habitantes, más del 70% de analfabetismo, uno de los ingresos per cápita más bajos del mundo, una situación económica que dependía casi totalmente de las exportaciones mineras, más del 80%. A pesar de ello, era capaz de autoabastecerse, producción fundamental del altiplano y los llanos en lo que hace a la cuestión alimentaria. No tenía vinculación alguna entre Occidente y Oriente. La ciudad de Santa Cruz era apenas un villorrio de menos de 40.000 habitantes. El país seguía girando, como todo lo que había pasado en su historia, alrededor de su fuerza minera en los Andes, a más de 4.000 metros de altura. Más del 80% de la población vivía en las zonas rurales y más del 80% vivía también en la zona de Occidente. Esa era la nación que había que cambiar radicalmente para insertar en el siglo XX. Y a la guerra le siguieron unos 15 años, de 1936 a 1952, unos años sumamente confusos. En primer lugar, la oligarquía liberal estaba en franca decadencia. Habían muerto los grandes líderes del liberalismo boliviano. Montes, Salamanca, Saavedra, Escalier, toda esa gente que construyó la ideología y la realidad política de esos años había desaparecido. Quedaban hombres en segundo lugar, de segunda categoría. Eso era lo que quedaba del liberalismo traído de Europa, era un liberalismo en decadencia. Pero después de la contrarrevolución, los obreros instintivamente se daban cuenta que venía la restauración, que la rosca en el poder iba a pasar con todas las conquistas. Defienden a Villarroel, le atribuyen una serie de virtudes revolucionarias. Creen que Villarroel era el abanderado de la revolución proletaria. Se creó una confusión ideológica en las masas que está demostrando que hasta ahí llegó la evolución de su conciencia. En definitiva, el problema a resolver era qué partido político sería capaz de encaramarse con la historia y conducirla. Allí estaba el marxismo, allí estaba el trotskismo, también las tendencias fascistas de influencia europea, sobre todo italiana y española. En el camino quedó el PIR. Las confusiones de la historia universal llevaron al PIR a aliarse a la rosca para derrocar a Villarroel. La alianza coyuntural entre los Estados Unidos y la Unión Soviética para derrotar al fascismo llevaron también a esa exigencia desde Moscú para que el PIR se aliara con la rosca para derrocar a Villarroel, tildado de fascista en esos años. El resultado fue que un solo partido político, en el proceso sobre todo entre 1946 y 52, el movimiento nacionalista revolucionario, pudiera asumir ese papel protagónico y establecer, con el concepto del policlasismo, la relación directa que se necesitaba para hacer que, como una dinamita, pudiese estallar un concepto distinto, que no fuera ni marxista ni tampoco fascista, que pudiera definir algunos conceptos básicos, entre ellos el Estado poderoso capaz de controlar su economía. El enemigo, en el caso boliviano, no eran ni los Estados Unidos ni el Reino Unido. El enemigo tenía nombre y apellido. Eran Jócil, Patiño y Aramayo. Eran los terratenientes que tenían gigantescos latifundios en el altiplano y los valles. Contra ellos se tenía que estrellar, y en efecto se estrelló, todo el discurso que iba a subvertir el orden establecido hasta entonces.
Bolivia, en 1951, asiste al último proceso electoral del Ancien Régime. Sería la última vez que aquellos hombres que sabían leer, aquellos hombres que tenían propiedades, que eran considerados y reconocidos como ciudadanos, votaran en esa democracia excluyente. Ni las mujeres, ni los analfabetos, ni quienes no tuvieran rentas podían decidir quién sería su presidente. A pesar de ello, el poder establecido no se dio cuenta del crecimiento del movimiento nacionalista revolucionario. En esas elecciones, el binomio Paz Estenssoro-Siles Suazo derrotó al candidato Gabriel González del oficialismo por algo más de 8.000 votos. Con cerca de 50.000 votos en su haber, Víctor Paz Estenssoro se consagró ganador por mayoría relativa. Cundió el pánico. El presidente Mamerto Urreolagoitia se negó en redondo a entregarle el poder a los revolucionarios. Las sectas revolucionarias, Movimiento Nacionalista y RADEPA, sino grupos minoritarios, repudiados por el país, de ambiciosos y de violentos. Pueden perturbar la paz de la nación y convulsionar lo que con sus desmanes subversivos es porque, sin moral patriótica ni concepto de la ley, emplean como armas de lucha política la demagogia sectaria, el terrorismo armado, la violencia y el crimen. El mamertazo de Urreolagoitia, que entrega el poder a las Fuerzas Armadas y que no acepta que el Parlamento decida la votación, lleva las cosas a un interregno final. El presidente Hugo Vallivian Rojas tiene el triste papel de dejar finalmente el camino y las puertas abiertas a la eclosión popular. Sobre 3 millones de habitantes, los presidentes eran elegidos con 40, 50.000 votos. Esa era también la realidad. Pocos sospechaban entonces que Bolivia estaba en los umbrales del cambio más importante de toda su historia republicana. Por primera y única vez se iba a producir una revolución que cambiaría las estructuras de manera irreversible. La fragua estaba lista para dar su resultado. El Estado creado en 1880 agonizaba y comenzaba un proceso que iba a tener consecuencias de largo plazo en la historia del país. Fue sin duda una dura batalla ideológica. Las tendencias del fascismo y del marxismo cruzadas por el nacionalismo revolucionario. Cualquiera de ellas pudo tener éxito, aunque hay que entenderlo en el contexto de América Latina. El peronismo en la Argentina, Acción Democrática en Venezuela, las ideas fundacionales de Haya de la Torre en el Perú, marcaban en América Latina una línea condicionante hacia el nacionalismo revolucionario que tuvo, sin embargo, su expresión más importante, más avanzada y más arriesgada, por lo menos en un principio, en la Revolución de 1952. Cómo un grupo de jóvenes de clase media logró una línea ideológica inscrita en el concepto de nacionalismo, derrotando a grandes ideólogos como Arce y el PIR, por ejemplo. Este fue el elemento que estableció el destino de la nación en los años siguientes. Si bien es cierto que la génesis de la revolución tiene que encontrarse en el Chaco y aún antes, hay un momento que es el de la definición, el de la confrontación en las calles, el que establece el éxito o el fracaso de un proceso político. Y lo que vamos ahora a hacer es un seguimiento de lo que representó precisamente el proceso entre el 9 y el 11 de abril de 1952, fundamentalmente en La Paz, El Alto y Oruro, donde se desarrolló el eje de esa confrontación. Esa confrontación que tuvo el liderazgo político de Hernán Siles Suazo y el liderazgo sindical de Juan Lechino Quento. No hemos alcanzado todavía la plenitud nacional, no hemos logrado constituir el Estado nacional. Hay una cantidad de campos en los cuales hay que realizar acciones, comenzando desde la integración física, integración económica, integración social.
Por mucha seguridad que tenía en el heroico pueblo, nunca mis sueños más audaces me permitieron pensar en esta terminante derrota de la rosca. No encuentro palabras para decir todo lo que siento. Solo quiero rendir mi homenaje a los muertos y heridos en las heroicas jornadas de la revolución y a todos los míos. Así se expresó en una parte de su discurso, el primero que hizo como presidente de Bolivia el 15 de abril de 1952, Víctor Paz Estenssoro. Era el comienzo de un largo y difícil camino. Era el comienzo de la construcción de las ilusiones de un nuevo país. Pero era también el germen de una serie de errores y problemas que conducirían a la revolución de 1952 por caminos difíciles de frustración y desencanto. Pero el proceso político que llevó al poder a Víctor Paz Estenssoro tuvo sus momentos culminantes entre el 8 y el 11 de abril, pocos días antes de la llegada del avión de Buenos Aires. La historia de la insurrección es fascinante. Comienza con un intento de golpe de Estado protagonizado por un general, Antonio Seleme, ministro del presidente Hugo Vallivian, y culmina con la insurrección popular que haría que los mineros se descolgaran por los cerros de La Paz y que en Oruro combatieran heroicamente hasta derrotar al propio ejército de Bolivia. En ese momento la respuesta fueron disparos de ametralladora muy continuados. Ya había comenzado el combate en Miraflores. Las Fuerzas Armadas de Miraflores tomaron el estadio y el templete. Los carabineros estaban apostados en Caiconi para evitar que salgan las tropas del cuartel, pero salieron por otro lado y comenzó el enfrentamiento entre los dos inicialmente. El pueblo levantó las pocas armas que tenía y gritó: vamos a luchar. Yo lo único que hice fue bajarme y acompañarlos y fuimos a Miraflores, donde realmente el tiroteo era nutrido. Los acontecimientos del día, Torres Ortiz decidió contraatacar y en la mañana del 10 comenzó un fuerte bombardeo sobre la ciudad de La Paz. De tal modo que había una masa enorme que subía al alto. Entonces agarramos el jeep que habíamos tomado y subimos al alto en el momento en que entraban los compañeros mineros de Milluni. Disparando tiros, tenían armas y cartuchos de dinamita. De tal modo que las tropas que estaban combatiendo con la gente que había subido por el lado izquierdo se sintieron cercados. Entonces la tropa abandonó las armas por eso, porque estaban seguros. En esa época pues no había diferencia, nadie podía decir la diferencia entre un cartucho de dinamita y una bomba. Éramos pocos los que podíamos hacer la diferencia. Todos los que trabajamos en las minas sabíamos, conocíamos la diferencia, pero no la opinión pública y menos en La Paz. De tal modo que la tropa creyó que estaba cercada y que había artillería detrás de ellos. La participación genuinamente popular transformó lo que parecía una derrota inminente en un triunfo revolucionario. El día 11 de abril se firmaba el famoso Pacto de Laja entre el jefe revolucionario Hernán Siles Suazo y el general derrotado Torres Ortiz. Allí llegaba a su final la etapa bélica para comenzar la organización de lo que sería el nuevo gobierno. Entre el 11 y el 15, intenso movimiento en el Palacio de Gobierno para decidir cómo se establecería esa nueva función ejecutiva. Habíamos comenzado a discutir solamente el problema de la nacionalización. Con respecto a la reforma agraria, ya el MNR en años anteriores ya planteó la reforma agraria de tal modo que no era ninguna novedad y estábamos seguros que iba a cumplirla. Pero con respecto a la nacionalización hubo esa oposición que me obligó a decir entonces sigue la guerra civil. El despacho del presidente daba antes a la plaza y el corredor de su despacho yo me salí por ese lado porque estaba decidido a tomar el palacio con la gente armada. Y cuando salí estaba repleta de gente y el doctor Siles salió por el otro lado, por la otra baranda y nos encontramos ya en la última plataforma antes de llegar a la sala. Y me dijo: Juan, no más sangre, elige tú 4 ministros. Yo me quedé pensativo un momento y dije, aunque no eligiéramos un ministro, tenemos las armas, tenemos el poder, de tal modo que acepté. Ahí nace el cogobierno. Y nace también el primer gobierno de la Revolución Nacional.
porque fue el presidente provisional por 4 días, Hernán Siles Suazo, el que escoge junto a Juan Lechín y otros líderes del MNR a los hombres que acompañarían ese proceso inicial que tenía las tareas más difíciles y fundamentales de ese cambio estructural que cambiaría Bolivia. Así la heroica revolución boliviana tuvo que sufrir el hondo drama de los días 9, 10 y 11 de abril de 1952. 70 horas de furioso combate en que aullaron las ametralladoras y rugieron los cañones, dieron la ansiada libertad a los bolivianos. Grupo de guerrilleros comandados por Hernán Siles Suazo, el valeroso y noble capitán de la epopeya, abatieron para siempre una oprobiosa esclavitud. Muertos y heridos inundaron hospitales y centros de asistencia. Como saldo del odio de la rosca, quedan más de 3.000 cruces como centinelas del espíritu boliviano y más de 2.000 llagas que permanecen celosas y vigilantes de su revolución. El jefe de la revolución, doctor Hernán Siles Suazo, constituido el nuevo gobierno, dijo: he empuñado el fusil en esta gesta heroica y como vicepresidente constitucional asumo el mando a nombre del pueblo para entregarlo al doctor Víctor Paz Estenssoro, presidente electo. El líder es arrebatado por la multitud. Hay miles de ciudadanos que se acercan en camiones y trenes. Muchedumbre emocionada clama al doctor Víctor Paz Estenssoro a través del trayecto hacia el Palacio de Gobierno, que dura 3 horas. Hombres, mujeres y niños agitan banderas en un gesto compacto de júbilo. El espectáculo es maravilloso. Hay más de 200.000 personas esperando en la Plaza Murillo y las calles adyacentes, vitoreando frenéticas al gran líder de la revolución. Carteles alusivos a la revolución y retratos de sus conductores son llevados en alto por los revolucionarios. El vicepresidente de la República, doctor Hernán Siles Suazo, al tomar juramento al doctor Víctor Paz Estenssoro, dijo: hasta este momento hemos obrado como mortales. De aquí en adelante que Dios nos ilumine. El presidente constitucional manifestó: mi gobierno pondrá toda la fuerza que le otorga la ley en defensa de las clases trabajadoras del país, porque estas constituyen la razón del ser del movimiento nacionalista revolucionario. Nos han dejado un país exterminado y con una situación económica que es caótica. Pero forjaremos un resurgimiento porque llegamos al poder no por ambiciones personales, sino para servir al pueblo. La ciudad está tranquila. Vuelve la vida normal a matizar sus hermosas calles y sus blancos edificios. La tragedia no es más que un macabro sueño. El nombre de esta ciudad en estos momentos es un símbolo: la paz. El presidente trabaja cumpliendo su palabra empeñada con el pueblo. Cambia ideas, estudia y se esfuerza con sus colaboradores para solucionar los grandes problemas de nuestra existencia. La nación está dada a sus conductores. La esperanza florece. En Oruro, el gran pueblo y valeroso luchador de la Magna Gesta, masas de mineros delirantes conducen en hombros al presidente Paz Estenssoro. En su saludo el presidente dijo: a mi llegada de exilio manifesté:
volveré al Palacio de Gobierno en hombros de los mineros. Y hoy aquellas palabras que pronuncié hace 6 años se han hecho realidad. Ha llegado victorioso el momento histórico de la nacionalidad. Los pueblos de Bolivia levantan la frente quemada antes por la opresión. Llegó la hora de la justicia, del trabajo y de la paz. Las tormentas se van y renace un nuevo día para nosotros, porque tenemos fe en Bolivia redimida. Las impresionantes imágenes documentales que acabamos de ver, pero sobre todo ese eufórico audio que era una elegía preparada por el propio MNR en esos días triunfales de la llegada de Paz Estenssoro, retratan magníficamente el clima que estaba viviendo Bolivia. El documental es Bolivia se libera y lo hizo el Instituto Cinematográfico Boliviano, que ha dejado un testimonio tan extraordinario que nos ha sido tan útil en el recuento de esta historia. Pero si ese era el espíritu, si ese era el clima y la esperanza, la gigantesca esperanza que había despertado el MNR, Paz Estenssoro y Siles Zuazo, la historia y su desarrollo tendría otros elementos que vale la pena tomar en consideración. Pero había que sentir la electricidad de ese tiempo y recuperar ese espacio documental para entenderlo. Como bien retrataba Walter Guevara Arce, el nacionalismo revolucionario y los gobiernos de la revolución desarrollaron progresivamente la línea ideológica que establecería un destino y una construcción, la visión concreta del Estado que hoy llamamos el Estado Revolucionario de 1952. Intentemos hacer un seguimiento de las principales medidas que llevó adelante el MNR y los gobiernos revolucionarios, a la vez que sus contradicciones, sus problemas, sus errores y sus insuficiencias. En suma, busquemos el desentrañamiento de esas luces y sombras de este momento de la historia de los que hablábamos al comenzar el programa. Pero el camino que había culminado el 9 de abril fue largo, difícil y por supuesto sangriento. Desde el nacimiento del nacionalismo militar con las figuras de Toro y Bush, la inmolación del presidente Villarroel convertido en un símbolo, los más de 400 muertos y 3.000 heridos de la propia revolución establecieron un desafío para esa generación que se hacía cargo del país. El qué hacer era, desde luego, la pregunta fundamental. Este gobierno inició un importante ciclo de transformaciones democrático-burguesas. Y cuando hablamos del nacionalismo revolucionario, hablamos de la revolución democrático-burguesa en un país atrasado como Bolivia. Ellos intentaron todas las tareas que son clásicas de las revoluciones burguesas: la integración territorial, la democratización económica, la democratización política, la vertebración de un Estado moderno, etc. Una vez que las estructuras económicas y sociales del pasado han sido cambiadas de una manera dialéctica, de nuevo surge la pregunta, ¿y ahora qué? Entonces ahí viene la respuesta de qué es la revolución nacional cuando ha llegado al gobierno y ha operado los cambios estructurales. ¿Qué hace? Entonces la revolución nacional se convierte casi en una o dos palabras. Por un lado, desarrollo, por el otro, diversificación. Y está en el gobierno. ¿Qué va a hacer ahora en adelante? Ya no puede seguir destruyendo lo que ha destruido. Tiene que crear. ¿Crear qué? Desarrollar el país. Producir lo que este país no producía pudiendo producir. Pero ¿qué había representado realmente el cambio de estructuras fundamentales? El dislocamiento de la sociedad. Primero, el desplazamiento de una clase por otra. Los varones del estaño y los terratenientes sustituidos por una clase media en surgimiento y el intento de la creación de una nueva burguesía. Para ello, el proceso político había sido fulminante. El 17 de abril se crea la Central Obrera Boliviana,
un conglomerado que por primera vez establece la representación genuina de todo el conjunto de los trabajadores de Bolivia. Estos tienen además el cogobierno, algo absolutamente inédito en América Latina. Más aún, tienen el derecho a veto dentro de las empresas del Estado y en particular de la Comibol. Era algo que no se había conocido. Conscientes de su alto valor dentro de las clases trabajadoras, los mineros constituyen una doble fuerza dentro de la revolución. El sostén económico de un pueblo sometido a las contingencias de la monoproducción y la constitución de un ejército obrero dispuesto a defender las ventajas sindicales obtenidas en la nueva lucha revolucionaria de la que forman parte activa. El ejército es desmantelado o cuando menos durante un año se cierra el colegio militar. Luego el propio presidente Paz se vería obligado a su reapertura para establecer un equilibrio de poder entre el sector obrero y el sector intelectual del movimiento nacionalista revolucionario. Sobre esa estructura surgen 3 medidas que cronológicamente avanzan así. El 21 de julio de 1952, recordando la muerte de Villarroel, el presidente Paz dicta el decreto del voto universal, una de las conquistas fundamentales de la inserción democrática y popular de Bolivia. Más allá de cómo se usó ese voto, es desde luego un logro básico. El nuevo estatuto electoral, como otra de las conquistas de la Revolución Nacional en favor de las grandes mayorías, descarta el injusto sistema del voto calificado que concedía a un mínimo porcentaje ciudadano la facultad de decidir los destinos del país. Porque es la primera vez que un país aplica el sistema del sufragio universal para permitir la intervención de su población autóctona en la elección de sus mandatarios y legisladores. Miembros del clero regular, hombres y mujeres, civiles y militares, munidos de su libreta de institución electoral, como único requisito, concurren a las urnas en esta jornada democrática, fruto de la madurez de un pueblo revolucionario. El 31 de octubre de ese mismo año, la nacionalización de las minas. Todo el poder para el Estado, parece decir ese decreto. El presidente Paz Estenssoro proclama la independencia económica de Bolivia diciendo: hemos cerrado victoriosamente un capítulo heroico de la larga y dolorosa historia del esfuerzo nacional. La pérdida de miles de vidas habría sido inútil si no cumpliésemos ahora con la voluntad del pueblo, nacionalizar las minas. De ese modo, el Estado boliviano se hacía propietario del sistema productivo de más del 80% de las exportaciones mineras del país. Comenzaba así el capitalismo de Estado. El Estado productor controlaba los recursos naturales y los manejaba directamente. Y finalmente, el 2 de agosto de 1953, la reforma agraria, el punto más alto del cambio político y la inserción social de una comunidad hasta entonces desplazada de las acciones del país. Cuando se iza la bandera de la patria, la emoción prende con más fuerza en estos hombres, para los cuales nace hoy una esperanza. Bajo una tensa emoción en la verde inmensidad del valle calcinado, se da lectura al decreto de reforma agraria. Ha llegado el momento culminante. Esta firma, estampada bajo la serenidad del cielo iluminado por la claridad del día, elimina el latifundio y anuncia una nueva aurora para los... Ese hecho revolucionario ha sido muy importante. A ese le asignaría yo tal vez la importancia mayor, hasta quizá la única importancia, ¿sí? Porque los otros hechos revolucionarios, la nacionalización de las minas, desde un punto de vista económico, técnico, de la ingeniería, del manejo de las empresas, la nacionalización de las minas no debía ejecutarse. Solamente se podría hacer desde un punto de vista político. Y así fue. El desastre apareció muy pronto. El voto universal, pues el voto universal no necesita de una revolución. El voto universal existe en todas partes hoy día. Decimos el MNR viene al 52 con traje prestado y que él es muy grande. Pero deforma el programa, eso hay que tomar en cuenta. Deforma el programa. Porque si no, tendríamos que llegar a la conclusión
de que las consignas revolucionarias puede cumplirlas un partido burgués. No, pues. No. Les vacía de contenido revolucionario. Toma la frase. No. Reforma agraria, liquidación del gamonalismo, son frases, no son realidades. No. Y el MNR fracasa en este su empeño. Se liberó a los campesinos, lo cual quiere decir que se cambió la estructura económica de la economía agraria, de una economía feudal, del pongueaje, de la servidumbre, al minifundio. Se dio la tierra a los campesinos, pero el minifundio fue un error porque es tan malo como el latifundio para producir. Lo que tendría que haber hecho eran grandes cooperativas, manteniendo las unidades de producción que eran las haciendas y entregándolas a la cooperativa respectiva. El gran error en el campo de la economía minera fue haber utilizado la Comibol como una empresa para producir popularidad más que para producir minerales. Pero no se podía pensar en la democratización de una sociedad y en la inserción de las mayorías solamente a través de la devolución de la tierra. La reforma educativa de 1955 fue un salto gigantesco para que los indígenas y el mundo rural pudiesen entrar de manera universal en la educación primaria y acceder luego a la secundaria y a la educación superior. Esto permitió en pocas décadas que indígenas, quechuas y aymaras, marginados secularmente, pudieran formarse y tener su propia concepción y pensamiento sobre el mundo. El principal anhelo es la educación. Saben que solo a través de la escuela conseguirán la superación total. Alrededor de la construcción de la escuela se reúne la familia campesina en un afán colectivo. Mientras sus hijos leen en las aulas que ya van quedando estrechas, los padres levantan nuevos pabellones para dar cabida a los nuevos. Más de 3.000 escuelas son el producto del esfuerzo y la iniciativa del campesino de hoy. Y el país aprende cada día una nueva lección. Qué remoto y extraño era oír hablar de las selvas y los ríos. Las nuevas generaciones son testigos del esfuerzo por conseguir la integración territorial y humana del país. A partir del voto universal, que reconoce el derecho de la mujer a participar en política, esta comienza a tener un nuevo rol en la sociedad boliviana. La valerosa mujer boliviana está representada por estas mujeres del pueblo paceño, conscientes del deber que tienen frente al momento que vive Bolivia. Con sus errores y aciertos, la revolución se condujo hacia un proceso de cambio en cuanto a la producción económica. Primero, la integración del Oriente. La terminación de la carretera Cochabamba-Santa Cruz abre un horizonte cuyos resultados se ven hoy. Sin el camino, estos pueblos no hubiesen conocido el progreso, ni nosotros nunca hubiésemos venido a estos lados. Ahora sí que tienen por venir estas regiones. Santa Cruz. ¿Quién ha dicho que los cambas no nos quieren? Sin conocerlo lo tratan bien aún. Este lugarcito sí que me gusta. Es decir, caraspas, que uno no sabe cómo corresponder. ¡Qué gente buena! El oriente boliviano hace contrapeso al occidente y se ha convertido en un punto fundamental de la esperanza económica del país. Pero además de las razones que se han esgrimido para explicar el debilitamiento de la producción minera, está la del sacrificio voluntario de la empresa, de la que se transfieren más de $100 millones en el proceso de todos los gobiernos del MNR para dos objetivos:
crecimiento económico en otros rubros y el fortalecimiento de YPFB. En este último caso, Bolivia logra comenzar a exportar petróleo al final de la década de los años 50. En el otro, se genera la agroindustria, el crecimiento de los ingenios y el nacimiento de un tipo de producción a la que el país no había estado acostumbrado en el pasado, marcan un esfuerzo genuino por generar una nueva realidad. El proceso de diversificación tropieza con la imposibilidad de generar una base industrial real para Bolivia. La nueva burguesía no logra cumplir el rol histórico que los teóricos le habían asignado en este camino. La Revolución Nacional ha abierto los caminos, ha unificado en un cierto sentido económicamente este país, como lo hizo antes políticamente, ha creado un nuevo concepto que los jóvenes de este tiempo están, encarando, porque han encontrado una realidad distinta de la que encontramos nosotros. La revolución generó también una nueva visión del país sobre sí mismo. Recuperó el pasado indígena y prehispánico. Estableció el rango del mestizaje como un elemento positivo que había que fortalecer. Era una suerte de encholamiento, pero visto en la perspectiva de su capacidad creativa y de sus elementos generadores de nuevas ideas, la que salía de esa nueva clase que había asumido el poder. La visión de la cultura se amplió y se establecieron parámetros distintos para considerar aquellas cosas de las que los bolivianos debíamos sentirnos orgullosos. Los dramáticos cambios llevados a efecto por el presidente Paz Estenssoro en su primer gobierno dejaron como saldo un proceso de inflación extremadamente alto que tuvo que ser enfrentado luego por el presidente Siles Suazo. La corrupción hizo pronto presa de ese gobierno y de esa joven generación. Los cuperos, los procesos que la especulación determina cuando hay hiperinflación, los negociados en diversos niveles, establecieron una pérdida de moral y una pérdida de valores que ablandaron al proceso revolucionario. La tarea que tuvieron que realizar posteriormente a 1956 estuvo vinculada a la estabilización económica a cargo del doctor Hernán Siles Suazo y al intento de institucionalización del proceso revolucionario del doctor Paz Estenssoro. Pero allí hubo también un error muy grave. El presidente Paz Estenssoro creyó que la revolución era él. La insistencia en continuar en el mando en 1964 precipitó la caída de un régimen que estaba ya profundamente debilitado. El MNR ha argumentado siempre que la violencia era indispensable y que en cualquier revolución, la francesa, la mexicana o la soviética, tuvo que establecerse violencia contra aquellos que no querían el nuevo orden. Pero ciertamente la violencia se ejerció en exceso. Campos de concentración, arrestos sin ninguna consideración ni ningún justificativo, violencia y torturas. Una víctima fundamental, Falange Socialista Boliviana. Ocurrieron casos al principio todavía de responsabilidad del MNR, mía por ejemplo, como la creación de campos de concentración en las minas. Ese fue un gran error. Primero, no era necesario. Nacionalizadas las minas, sus empleados, toda la gente que era la oligarquía social de este país, ¿no? Toda esa gente se habría venido al lado de la revolución, perdió a sus patrones, los grandes mineros, pero en vez de atraerlos se los persiguió. Claro que había Falange. Falange con Unzaga, cuya biografía todavía hay que escribir. Unzaga era una especie de santo de la Edad Media, un hombre de un profundo apasionamiento, de un profundo fanatismo, de una gran honestidad y con una fuerza extraordinaria para arrastrar a los muchachos, a la gente joven, a la hoguera. Y Unzaga intentó y una y otra vez el golpe de Estado que quería que lo llevara al gobierno. Tenemos que acordarnos que por entonces hubo aquí una época de la mayor violencia y atropello sobre los derechos humanos y la condición humana. El país ha tenido campos de concentración, persecución, asalto, crimen, depredación, que es innegable. El proceso revolucionario se encaminó, sin embargo, por la vía formal de la democracia.
René Zabaleta preguntaba: nunca comprenderé por qué el MNR, que fue capaz de seducir a las masas, luego las corrompía a través del voto. El fraude electoral fue una moneda corriente, no porque el MNR no pudiera ganar, sino porque quería hacerlo de manera aplastante para no tener contraste en el Parlamento. Fue un tránsito difícil. El país no había aprendido todavía lo que significaba la tolerancia y la posibilidad de hacer que gobierno y oposición pudieran enriquecer en el diálogo el propio crecimiento nacional. Extraordinaria solemnidad reviste la fecha del aniversario nacional con motivo de la transmisión del mando presidencial. La ciudad de La Paz, vestida de gala, presencia después de 40 años un acto de tan singular trascendencia. Los doctores Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo, presidentes constitucional de la República y electos respectivamente, con el doctor Ñuflo Chávez, vicepresidente electo, y altas autoridades, se constituyen en el hemiciclo parlamentario del Palacio Legislativo. Los jóvenes que frisando los 40 años asumieron el mando de la nación en 1952 y gobernaron ininterrumpidamente hasta 1964, cumplieron sin duda importantes tareas de transformación, tareas que les tocó cumplir en ese momento histórico, algunas de ellas con éxito, con una visión de transformar al país y hacerle dar un salto cualitativo que era indispensable. Otros se quedaron en el camino como ideas no resueltas. Las más quedaron frustradas en esa dicotomía que pregunta: ¿era ese grupo de jóvenes realmente revolucionario? Ciertamente se trataba de intelectuales progresistas que no pensaban en términos marxistas. Para quienes han esperado una solución que nos llevara al socialismo, esa fue una frustración. Para quienes piensan que fue un cambio en el que la situación económica del país, su grado de dependencia y el contexto latinoamericano en el que estaba no permitía otra cosa que lo que se hizo, se puede establecer que fue una sucesión de hechos positivos y negativos que hay que combinar. Mineros fabriles lograron destruir al Estado feudal burgués y a su ejército. Pero esta revolución social se negó a sí misma cuando los obreros entregaron el poder que habían conquistado al MNR, que, como la historia demuestra, es el partido de la burguesía, del capitalismo. Esa es la paradoja de la revolución boliviana. Por eso se puede decir que abril del 52 es el febrero boliviano, que todavía espera su octubre. Pero esos procesos los realizan los países de todas maneras, sin revolución. Si bien aquellos varones del estaño tenían el dominio casi absoluto del país, tal vez la sustitución de ese dominio por el dominio político de un partido que produjo de inmediato una catástrofe económica en el país, porque cayó la producción, Bolivia perdió todo eso de lo que se habla ahora. Bolivia dejó de ser eso que se llama un sujeto de confianza, de crédito. Ha debido hacerle mucho daño en su momento a este país, ¿no? Y bueno, pues cambiamos a unos dueños por otros, cuáles eran peores en su momento. En esa época la gente no sabe que los campesinos no podían pasar por la plaza, por ejemplo. Era realmente atroz, pues, ha habido una diferencia enorme. Lo que pasa es que los escritores de la revolución que pudieron haber escrito todas esas escenas de cambio fundamental en las relaciones personales del país, del pueblo, mostrarían a la juventud de hoy día lo que fue el periodo antes del 9 de abril y lo que fue el periodo posterior al 9 de abril.
no solamente fue una revolución por el cambio de estructuras, hubo una revolución casi social. Hubo mucho avance en leyes sociales, en los métodos de resolver problemas de patronos y trabajadores. La palabra nacionalismo no es más que un contenedor. Es algo que se puede comparar a un vaso de vidrio, de cristal. En el vaso se le puede echar cualquier cosa, agua, vino, aceite, lo que sea. Igual ocurre con la palabra nacionalismo. Hitler era nacionalista, su partido se llamaba el Partido Nacional Socialista. Franco era nacionalista, los militares argentinos o Pinochet son nacionalistas. Entonces ahí viene la palabra revolucionario que introduce el concepto dialéctico. Vale decir, el cambio es no solo posible, sino inevitable. Hay que cambiar las estructuras económicas y sociales, hay que hacer una revolución. De ahí viene el concepto de nacionalismo revolucionario. Como una boca de fuego, como un volcán encendido, van mis minutos volando al encuentro del destino. La ciudad con sus pezuñas de plata presa mis sueños descuartizados, así las nubes queriendo. Hay las nubes caprichosas de las mejillas del cielo, forman figuras hermosas para deshacerlas luego. Forman figuras hermosas para deshacerlas luego. Las visiones encontradas, los elementos emocionales, han acompañado a lo largo de muchísimos años el juicio sobre ese momento de nuestra historia. En gran parte porque el MNR fue protagonista durante más de 60 años, antes, poco tiempo, durante y sobre todo después, muchísimo tiempo del proceso de la revolución, y en ese contexto, ese protagonismo generaba, por supuesto, posicionamientos que no nos han permitido una lectura adecuada de lo que representó la revolución. El tiempo, sin embargo, nos permite hablar ya de algo que cambió la historia, de medidas que colocaron a Bolivia en el siglo XX, con retraso en relación a otros países. Medidas que establecieron el sentido de lo democrático. Lo vimos a través del voto, lo vimos a través de la reforma agraria, lo vimos a través de la integración y, por supuesto, esa articulación nacional que iba más allá de los Andes. Sin duda, el MNR tuvo el concepto de una visión nacional y, más que eso, de una cultura nacional. Una cultura que establecía una forma de vernos a nosotros mismos y de sentir una vinculación de seguridad con nuestra identidad del pasado. Por todo ello, deja un legado que fue el punto de partida de un largo proceso. Un proceso que duró casi medio siglo. Un proceso que costó superar y que quizás hoy todavía es parte del desafío de la historia. Pero la revolución nos marcó a fuego, qué duda cabe. Bien, compañeros, de esta manera hemos concluido esta sesión de video. Entonces, voy a cerrar la sesión esta aquí en el Big Blue Button y van a pasar a la sala en el Moodle, a la sección controles de las sesiones de video. En 5 minutos, a las 18:05 va a estar activado ese formulario. Faltan unos 7 minutos, ¿ya? Que tengan buena tarde, compañeros. Nos vemos la siguiente clase.